Buenas noches, mi nombre es Alex Gilarte, estudiante del quinto año de Derecho, y el día de hoy les vendré a hablar sobre lo que es el decreto de la criminalística. El sitio del suceso no es otra cosa que el lugar físico en que ha sucedido u ocurrido un hecho que pudiese resultar delictuoso. En otra definición frecuentemente utilizada es lugar en que ha ocurrido un hecho de interés de criminalística, y en ocasiones se le agrega el adjetivo policial. Sin embargo, para nuestro quehacer como estudiosos de la ciencia forense, debemos dejar de lado los conceptos en que se acercan a la labor de las policías, puesto que en esos casos se seguirán los procedimientos previamente establecidos en los cuerpos reglamentarios y manuales de las instituciones. Del mismo modo, entendemos que la denominación utilizada en los países latinos del sitio del suceso o lugar de los hechos es más correcta que la escena del crimen utilizada en los países anglosajones, por cuanto no siempre un sitio de suceso resulta ser una escena del crimen y a veces ni siquiera de un delito. Importancia. El sitio del suceso tiene que ver con el lugar, con el espacio físico o la localización geográfica en el cual se desarrolló un presunto hecho delictivo. No puede establecerse a priori cuál es la forma o la dimensión de este sitio del suceso. A cada sitio del suceso su dimensión dependerá de la ubicación de la evidencia física. Es la fuente principal y primero la evidencia física. Su análisis adecuado nos puede indicar la cronología del sitio. Su análisis y tratamiento adecuado que nos puede indicar el autor del hecho. Y es por eso que existe esta disciplina, para proteger del sitio del suceso. Tipos de sitios de suceso. Tenemos los que son abiertos. Está en contacto con el medio ambiente que lo rodea y es considerado como el aire libre o la vía pública y carecen de protecciones laterales. Ejemplos de vía pública serían las playas, los potreros, etc. Cerrado. No existe contacto directo con la luz solar, lunar, las condiciones atmosféricas naturales. Existe una interposición entre el medio ambiente y el lugar del hecho que se encuentra cubierto o protegido. Ejemplo sería el interior de una casa, una oficina, algún departamento, etc. Ahora vamos con los mixtos. Los mixtos es aquel en el que se intervienen tanto los elementos existentes para que se haya el método cerrado y abierto en un solo sitio del suceso. Ejemplo, en una casa dentro de una urbanización cerrada. Preservación del sitio del suceso. Esta tiene por objeto no permitir el ingreso de personas extrañas que puedan alterar, mover o destruir elementos físicos de pruebas, rastros, huellas o cualquier otro elemento. Una vez en el lugar del hecho debe protegerse el interior y el exterior del lugar mediante el alejamiento de la escena. Verificar y registrar sin alterar la escena la ubicación del lugar y características, hora en que ocurrió, número de víctimas, causas de hecho y una breve descripción de este tipo de presencia de sospechosos o presuntos autores, partícipes capturados o fugitivos. Evacuar el lugar del suceso de víctimas, testigos, curiosos, funcionarios policiales que no son necesarios para las labores de investigaciones propiamente dichas y otros funcionarios actuantes, personal de cuerpos de bomberos, paramédicos, defensa civil. También hay que establecer un perímetro de seguridad para el trabajo técnico en lugar del suceso, utilizando para ello la cinta de acceso prohibido. Cuando hablamos de la inspección técnica, es el estudio de la escena del delito con todo lo que ello engloba. También inspección ocular o reconocimiento judicial cuando es la propia autoridad judicial quien la lleva a cabo. El trabajo que se realiza en la escena del crimen es de suma importancia y repercutirá en el resto del proceso de investigación del hecho delictivo. En cadenas de custodia. Cuando hablamos de cadenas de custodia, podemos decir que es una garantía legal del manejo idóneo de las evidencias, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar de hallazgo. Su trayectoria por las distintas dependencias que cumplan funciones de investigaciones penales, criminalísticas o forenses, continuando con la consignación de los resultados a la autoridad competente hasta la culminación del proceso, lo cual conlleva a vincular la evidencia con un hecho más particular, por decirlo de una manera. La interpretación previa de las escenas del crimen es aquel análisis minucioso, detallado y preciso que realiza el funcionario, por el cual
formulará una hipótesis y con ello una línea de tiempo en relación a lo que allí sucedió. Esto es conocido como la reconstrucción de los hechos y de todo lo sucedido. Esto deberá aplicarse a todas las escenas del crimen, protegiendo y preservándolas de que no sean alteradas o modificadas por los demás funcionarios que participan en el caso, tales como paramédicos, bomberos, policías, etc., quien haciendo uso de sus 5 sentidos observa todos los detalles que hacen la presencia en el lugar donde fue perpetrado el hecho punible. Podemos decir que en principio, debido a que este tema ha de desarrollar un tetraedro de la criminalística, cuando mencionamos al tetraedro es porque debemos asociarlo a 4 específicos de la criminalística o elementos que se vinculan entre sí o los rostros de la criminalística: vinculación de la víctima, victimario, a través de las diversas pruebas de ciencias y test. Encontramos que algunas víctimas son elegidas por determinadas razones propias del sujeto o ajenas a él, y en otras por azar, pero en cualquier caso siempre existe una relación entre la víctima y el victimario que puede ser muy simple o extraordinariamente complicada. Se debe considerar cuando se hace mención a la palabra víctima y victimario respectivamente, viene a la mente la idea de 2 opuestos y de 2 entes contradictorios, del bien y del mal, del culpable y del inocente, del Caín y del Abel. Por ejemplo, la víctima, criminalísticamente hablando, tiene una connotación distinta a su consideración en lo procesal penal, en virtud a lo establecido en el artículo 119 del COP. Dispone de un listado de quienes pueden considerarse víctimas. En la criminalística, la víctima es la persona agredida, afectada por la agresión de la víctima. En consecuencia, será la persona sujeto del hecho criminal. Ahora, el victimario. El término empleado en el temario no es adecuado. El término correcto debería ser autor o partícipe del hecho, no victimario. En los tribunales se acusa como autor, coautor, encubridor, facilitador, cooperador inmediato, cómplice necesario. La palabra victimario es un término inexacto, ya que, de acuerdo a su origen etimológico, está asociado a la persona que conducía a las víctimas a sacrificio al lugar donde se llevaría a cabo dicho sacrificio. Y este término no se adapta a lo que pretende explicar, ya que el autor no conduce a la víctima a ningún sacrificio. Por eso decimos que el término victimario es, por decirlo de alguna manera, inexacto. Medios de comisión. Los medios de comisión son formas y cosas empleadas para perfeccionar la comisión de un hecho punible: armas de fuego, armas blancas, instrumentos, herramientas, piezas, artefactos, utensilios, etc. Todo aquello mediante el cual pueda causar daño, lesionar o destruir la vida humana, y por consiguiente transgredir un bien jurídico tutelado como lo es la vida, la libertad y la propiedad respectivamente, bienes protegidos por el hecho penal según los tipos penales consagrados en nuestra norma sustantiva vigente, el Código Penal venezolano. Indicios, evidencias y pruebas. Estos son elementos clave en el trabajo del investigador forense. El accionar del perito en criminalística está íntimamente relacionado con estos conceptos, e incluso podríamos decir que el labor pericial es responsable de transformar la condición de estos elementos. Indicio de criminalística según el diccionario de la Real Academia Española. Un indicio es una señal que da a conocer lo oculto. Un indicio se asimila a eso, a una pista que muestra un indicador que revela algo sobre un suceso. En criminalística, el indicio es todo objeto, instrumento, huella, rastro, marca, señal que produce durante la ejecución de un delito. Su estudio permite conocer la identidad de quien consumió el crimen y la circunstancia en la que se produjo. Todo lo que un perito forense puede indicar en su peritaje proviene de los indicios. Evidencia en criminalística. El indicio, cuando se comprueba que está ligado al hecho delictuoso, se convierte en evidencia. Una evidencia es todo indicio que ha sido confrontado en un laboratorio forense y que puede ser utilizado como un argumento científico en contra de una persona sospechosa de ser autora del delito. El último paso del eslabón es cuando ocurre que la evidencia es aceptada por las autoridades judiciales. Entonces, ahí pasa a ser una prueba. Pruebas en criminalística. Así como el indicio es un indicador de lo que ocurrió, un hecho, y la evidencia, un indicio confrontado científicamente para aseverar algo sobre ese hecho. La prueba es un argumento demostrativo para comprobar la existencia o no del hecho que se presume. La evidencia solo se constituye en una prueba cuando el juez la admite como parte del proceso. La prueba es un hecho del cual se obtiene una conclusión, llamado hecho probatorio.
y se basa en la demostración aportada por las evidencias. Una prueba es un indicador de responsabilidad jurídica sobre un acto, ya sea penal, civil o laboral. Las pruebas tienen como objeto reconstruir lo sucedido, identificar a las personas involucradas, destruir coartadas de los sospechosos, etc. Evidencia es sinónimo de la corteza, representa una prueba determinada en un proceso judicial, es decir, todo objeto, instrumento, huella, marca o señal que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho delictuoso. Si adquiere la evidencia de una escena de crimen, esta puede utilizarse para designar aquello que permite demostrar la verdad de un hecho de acuerdo a los criterios establecidos por la ley. La evidencia puede usarse como prueba para demostrar algún hecho. Evidencias físicas es cualquier cosa o naturaleza o carácter físico y esta se puede asociar a un criminal con la escena del delito. Si la persona ha tocado algún elemento del lugar del crimen o si ha dejado algo olvidado o ha tomado algo de la escena de dicho crimen, la otra función es permitirle a los investigadores reconstruir el momento, lo que ocurrió en el crimen, porque con frecuencia sabemos cuáles fueron las circunstancias. Primero se recuerda la escena del crimen, luego se procede a levantar las evidencias de la escena. Tipos de evidencia: sangre, semen, alimentos, saliva, evidencia física. A través de análisis químico de los indicios se puede dentro del proceso transformar en un indicio de evidencia demostrando su origen químico. Evidencias biológicas pueden ser venenos, drogas, gases, alcoholes, medicamentos. Las muestras biológicas entran en información acerca de la presencia de algún tóxico en particular o de sus metabolitos en el organismo. Muestras que cuando estamos en presencia de alguna de estas circunstancias materiales se sobreentiende que son factores negativos en el resultado de la investigación de la experticia. Si eso aparece en una investigación criminal y en la labor del criminalista, las conclusiones van a ser negativas. Insuficientes materiales, tipos de materiales, inadecuados y también contaminados, también deteriorados. Y los materiales inadecuados es un material inconducente que aunque sea suficiente su colección y aun cuando no esté contaminado no conduce al propósito de la investigación, es decir, no guarda relación y es procesalmente hablando se califica como prueba impertinente. Materiales contaminados, ejemplo, colectar arma de la víctima, enviar al laboratorio, si es un arma pero no fue de ella, de la que salió del disparo, ejemplos son aquellas de las que tienen incorporados cuerpos extraños que afectan la esencia y la naturaleza de ese material, de esa sustancia, por lo que se obtendría un resultado alterado. No se debe hablar sobre las muestras sanguíneas porque al hablar expulsamos saliva que podría contaminar la muestra hemática. Se denomina material deteriorado cuando el criminalista colecta en el tetraedro elementos que presentan alteraciones de características importantes sin que el material pierda su esencia y su naturaleza. Materiales insuficientes, ejemplo, cuando no se colecta una prueba hemática del sitio del suceso suficiente como para analizar su ADN o clasificar sus tipos. Son materiales insuficientes cuando el criminalista en el sitio del suceso no colecta todos los materiales, partes u objetos que se adquieren para el ensamblaje del laboratorio. Un proyectil que choca contra una pared y lo deforma, adquiere otra forma, pero cuando la parte cinética puede quedar intacta y podría ser útil de alguna manera. Principios de uso. Este principio menciona que en todo hecho delictivo siempre se utilizan diferentes agentes para consumar una acción o para una conducta tipificada como delito. Estos agentes pueden ser físicos, químicos, biológicos. Principios de producción. Se refiere a que al momento de perpetrar la acción o conducta delictiva por los diferentes agentes antes mencionados, dejan los indicios o productos materiales de diferente variedad morfológica y estructural. Principio de intercambio. Refiere que al consumar el hecho delictivo donde los objetos entran en contacto, dejarán partes de material sensible de uno y del otro, también llamado intercambio de indicios, ya sea el victimario o de la víctima al lugar. Por ejemplo, en una violación sometida en un parque podrá haber un intercambio de fluidos, pelos. En caso de haber lucha o forcejeo, la víctima tendrá la piel en las uñas del victimario, el victimario lesiones producidas por las víctimas. También la víctima puede presentar huellas de mordedura al igual que el victimario, y tanto la víctima como el victimario tendrán tierra, polen en lugares del cuerpo. Principios de correspondencia de características. Toda acción dinámica entre agentes vulnerables sobre determinados cuerpos siempre dejará sus características deformadas, reproduciendo la figura de esta. Principio de probabilidad. Es simplemente la probabilidad de que en un momento dado se haya presentado o no el hecho delictuoso. Esto se sabrá conforme a la recreación de los hechos y qué tan probable es que el hecho sea suscitado de acuerdo con la representación. La probabilidad puede ser en bajo, mediano o alto grado. Por ejemplo, las pruebas genéticas tienen un porcentaje de confiabilidad de 99.99%. La probabilidad de que
dos impresoras sean iguales es de 1. Y también un ejemplo ilustrativo del estudio del orden identificativo de balas y casquillos en virtud de que es la probabilidad matemática de que dos balas o casquillos tengan las mismas características macro y microtópicas, habiendo sido disparadas por distintas armas y de aproximadamente 1,10 el principio de certeza. El principio de certeza consiste en el estudio cuantitativo y cualitativo que se hace en el laboratorio de los indicios encontrados en el lugar de investigación. Estos estudios, conforme al procedimiento de metodología técnica y tecnología adecuada, darán la certeza de si corresponden o no al hecho investigado. Principios de comparación. Consiste en el estudio comparativo de un elemento dubitado, elementos levantados de un lugar de investigación que ofrece duda acerca de su procedencia, con un elemento indubitado, que es un elemento con el que se compara el elemento dubitado del cual se reconoce de su procedencia. Todo es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.